La noche del baile benéfico parecía hecha de cristal. Lámparas encendidas, risas medidas y una orquesta afinando mientras el millonario Bruno Larraya cortaba el salón con su paso calculado. Nada en su porte dejaba lugar a dudas. Traje impecable, mirada que evaluaba, sonrisa que se usaba como sello. A su alrededor, consejeros y socialites lo orbitaban, atentos a cualquier gesto. En la mesa central, el maitre Sergio Arismendi coordinaba a los camareros como si dirigiera una coreografía silenciosa. Entre ellos iba una joven de delantal negro y coleta apretada, Avril Bentancourt, llevando una bandeja de copas que tintineaban como si anunciaran una noticia. El murmullo perfecto se quebró cuando, a pocos pasos de la raya, una gota de champaña resbaló. La bandeja se inclinó y las copas se precipitaron en un chocar brillante que detuvo conversaciones y sonrisas. El líquido dorado alcanzó el zapato del magnate. Los destellos del piso reflejaron el desastre con crueldad. Avril, quieta por un segundo, alzó el mentón. Los ojos firmes, el pulso domado por pura voluntad. La raya bajó la vista a su calzado y luego la elevó hacia ella con una calma que intimidaba más que cualquier grito. Un par de invitados, Damián Coitiño y Natalia de Armas, contuvieron el aliento, esperando la reprimenda que habitualmente arruinaba carreras en menos de un minuto. No hubo rugido. Hubo ironía. Una frase afilada, de esas que humillan sin levantarse del asiento, salió de los labios del millonario y recorrió las mesas como una corriente eléctrica. Avril no retrocedió. Ajustó la bandeja contra el antebrazo, respiró hondo y respondió con una cortesía que sonaba a espejo. Ni sumisa ni insolente, precisa. El salón, encantado por el riesgo de ese intercambio, empezó a cerrarse en círculo. La orquesta enmudeció por instinto. La bandoneonista Lucía Pereira dejó el fuelle a medias, como si presintiera que la música iba a ser convocada de otro modo. Lo que parecía un tropiezo doméstico se convirtió en un duelo de estatura pública. Dinero contra dignidad, protocolo contra carácter. La raya, acostumbrado a decidir destinos con un gesto, apostó por el espectáculo. Se puso en pie con una teatralidad casi elegante y elevó la voz lo justo para que cada rincón lo escuchara. Propuso lo impensado, revestido de burla, un tango inmediato, ahí mismo, delante de todos. Si la camarera se atrevía y lo bailaba con él, prometía algo que desbordaba los límites del chisme. La respiración del salón cambió. Móviles levantados a medias, sonrisas nerviosas, un fotógrafo, Facundo Varela, buscando ángulo. Avril dejó la bandeja sobre la mesa más próxima con un gesto sereno, como quien decide un camino que no admite regresos, y avanzó hasta el centro sin pedir permiso. No hizo falta más que una inclinación de cabeza para aceptar el reto. El resto quedaría escrito por sus pasos. El clima se tensó de manera deliciosa. Todos comprendieron que aquello ya no era una anécdota laboral. Era el nacimiento de una historia que iba a crecer con cada compás. El maitre apartó discretamente las sillas. La orquesta entendió su papel sin que nadie diera órdenes, y un silencio expectante preparó el piso para el primer cruce. A partir de ese instante, el salón dejó de ser un lugar de exhibición y se convirtió en escenario. Y lo que empezó con cristales rotos y orgullo herido derivaría, en los siguientes capítulos, en desafío público, dominio en la pista, secretos familiares, reputaciones en juego y una última danza capaz de poner en pausa hasta a los más cínicos. El eco del desafío todavía vibraba en el salón cuando Bruno Larraya repitió su frase con una sonrisa que mezclaba arrogancia y provocación. Si bailas este tango, me casaré contigo. La multitud estalló en murmullos. Algunos rieron creyendo que era una broma de mal gusto. Otros, fascinados, esperaban ver hasta dónde llegaría el juego. Pero para Avril Bentancourt, aquella frase no era un chiste. Era una herida envuelta en música. Ella lo miró sin pestañear. No había miedo en su expresión, solo una calma firme, la de alguien que ya ha sido humillado antes y aprendió a responder con elegancia. Dio un paso hacia el centro del salón. La banda, como obedeciendo a un impulso colectivo, dejó caer las primeras notas del bandoneón. El público se abrió, formando un círculo en torno deles. Bruno, ainda confiante, se aproximó e lhe ofereceu a mão, seguro de que aquela pobre garconete tremería diante dele. Mas, cuando seus dedos se tocaram, foi ele quem perdeu o equilibrio interno. A postura de Avril era precisa, a respiração medida, olhar preso ao dele com uma intensidade que desarmava qualquer poder. O tango comecou. Compasso, 2, e de repente o salao inteiro silenciou. Ela se movía como a graca de quem nasceu ouvindo aquele ritmo nas esquinas da infancia, como a alma moldada pelo sam do bandoneón.
Bruno tentou conducila, por instinto, por costume, mas foi ela quem tomou o controle com sutileza. Seus passos marcavam o compasso, o corpo dele respondia, e o público comecou a entender que a cena tinha se invertido. O poderoso agora dancava para não perder o equilíbrio. E a garconete conducia o espetáculo. Entre giros e pausas, o rosto de Bruno comecou a mudar. A ironía deu lugar a algo mais humano, uma espécie de admiração que ele não sabia disfarçar. Abril não buscava aplausos nem revanche. Dancava como quem liberta a própria história, como se cada passo apagasse o insulto antigo. Quando a música cessou, o silêncio pesou tanto quanto o som. Por um instante, ninguém soube o que fazer. Então, o aplauso surgiu tímido, vindo de Natalia de Armas, e se multiplicou até se transformar em uma onda de gritos e palmas. Bruno tentou sorrir, mas o orgulho ferido se misturava a confusão. Não sabia se devia se irritar, agradecer ou se render. Abril apenas fez uma pequena reverência, pegou o avental que havia deixado e saiu pela lateral do salão sem olhar para trás. Naquela noite, o desafio terminou, mas a história apenas começava. O homem que tinha tudo percebeu que, pela primeira vez, algo escapava ao seu controle. E o som daquele tango continuaria ecoando em sua mente por muito mais tempo do que ele gostaria de admitir. El eco de aquel tango no se apagó con los aplausos. Bruno Larraya regresó a su mansión esa noche con la sensación incómoda de haber sido desarmado frente a todos. No podía entender cómo una simple camarera había logrado arrebatarle el control, justo en el terreno donde él se creía invencible. La elegancia, la presencia, la mirada del público. Durante días, las redes sociales no hablaron de otra cosa. El vídeo del tango del desafío se había vuelto viral. En cada comentario, el nombre de Abril Bentancur era exaltado como símbolo de dignidad y talento. Los titulares decían, la camarera que humilló a un millonario con un tango. Bruno, acostumbrado a dominar titulares por sus inversiones, sentía como su orgullo se convertía en el centro de una burla nacional. En su despacho, observaba una y otra vez la grabación. Su mirada se detenía en cada gesto de Abril, la forma en que giraba sin vacilar, la tensión de sus manos, la precisión de su mirada cuando lo enfrentaba en la pista. Aquello no era improvisación, pensó. Había técnica, arte, fuego. Y sobre todo, una historia que él no conocía. En paralelo, Abril continuaba trabajando en silencio en un pequeño bar de barrio, donde los turistas iban a escuchar tangos antiguos. Nunca hablaba del incidente, aunque el dueño, don Ezequiel Funes, un ex bailarín de la vieja guardia, la observaba con orgullo silencioso. Cada noche, después de cerrar, Abril limpiaba las mesas, encendía un viejo tocadiscos y bailaba sola, como si buscara en cada paso la respuesta a algo que el pasado le había arrebatado. Bruno apareció allí una madrugada, vestido sin la arrogancia habitual, buscando respuestas disfrazadas de curiosidad. Cuando ella lo vio, no se sorprendió. ¿Vienes a burlarte otra vez?, preguntó sin levantar la voz. Vengo a entender cómo lograste hacerme perder el control, respondió él, sincero por primera vez. Ezequiel, desde la barra, encendió un cigarrillo y sonrió. El tango no se baila con dinero, señor. Se baila con cicatrices. Esa frase quedó suspendida entre ellos. Bruno, intrigado, pidió verla bailar una vez más. Abril dudó, pero aceptó. Esta vez no había público ni cámaras, solo el eco de un bandoneón cansado y dos almas que se reconocían en la oscuridad del local. Él intentó conducir, pero ella, con suavidad, volvió a tomar el control. Sus cuerpos se movieron con una precisión que no se explica, solo se siente. Cada paso era una confesión silenciosa. Él descubría la vulnerabilidad detrás de su propio ego, y ella entendía que el poder no siempre está en resistir, sino en transformar. Cuando la música terminó, Bruno no habló. Se quedó observándola, sabiendo que aquel encuentro había cambiado algo más profundo que su reputación. Desde esa noche, el tango dejó de ser un juego de egos para convertirse en un lenguaje secreto entre ambos. Una conversación sin palabras, donde ella dominaba la pista, y él aprendía a seguirla. El rumor comenzó como un susurro en los círculos del tango, una historia que parecía demasiado perfecta para ser real. Pero en Montevideo, los secretos no duermen mucho tiempo. Una tarde, mientras Bruno Larraya visitaba nuevamente el pequeño bar donde Abril solía bailar, un anciano de mirada viva y voz gastada se le acercó. Era don Ezequiel Funes, el dueño del lugar, aquel mismo que había pronunciado la frase que aún resonaba en su mente. El tango se baila con cicatrices. ¿Sabes quién es ella?, preguntó Ezequiel, apoyándose en la barra. Bruno negó con la cabeza,
intrigado. No es solo una camarera. Abril Bentancur es hija de Luciano Bentancur, el bailarín más legendario que pisó esta ciudad. El nombre cayó como un trueno. Bruno lo conocía. El mundo entero lo conocía. Luciano Bentancur, el hombre que había llevado el tango a los escenarios europeos, que había hecho llorar a París y encender a Buenos Aires con su arte. Un genio, un ícono, desaparecido hacía 20 años tras la muerte de su pareja de baile en un accidente. Bruno se quedó inmóvil, recordando la forma en que Abril lo había mirado aquella noche del baile. Esa mezcla de fuerza y melancolía, de fuego y disciplina, tenía sentido. Era el reflejo exacto del hombre que había marcado una era. ¿Por qué nunca lo dice?, preguntó. Ezequiel sonrió con tristeza. Porque a veces los hijos de las leyendas cargan con su sombra antes que con su apellido. Esa noche, Bruno volvió a casa con un peso distinto. No era orgullo herido, era admiración. Por primera vez, comprendió que había subestimado a alguien que no buscaba fortuna ni fama. Abril había heredado no solo el talento de su padre, sino también el silencio de su dolor. Días después, mientras Abril terminaba su turno en el bar, Bruno la esperó en la puerta. La lluvia fina caía sobre las calles empedradas y el olor del café llenaba el aire. ¿Por qué nunca me dijiste quién eras?, le preguntó con voz baja. Ella lo miró, sorprendida, pero sin evasivas. Porque cuando el mundo sabe tu apellido, deja de ver quién eres. Prefiero que me vean bailar, no que me comparen con un fantasma. Bruno sonrió, tocado por la sinceridad. Entonces quiero verte bailar por lo que eres, no por quién fuiste. Aquella frase no era una conquista, era una rendición. Abril lo miró un largo momento, luego bajó la vista y asintió. Había algo diferente en él. El hombre arrogante se estaba desvaneciendo, y en su lugar emergía alguien dispuesto a aprender, a escuchar, incluso a perder. Esa misma noche, en el viejo estudio abandonado de Luciano Bentancur, donde el polvo aún guardaba el eco de los pasos del pasado, ambos comenzaron a ensayar juntos. Bruno descubrió que el tango no era una danza, sino una confesión compartida. Y Abril, sin proponérselo, empezó a abrir una puerta que había cerrado por miedo, la posibilidad de volver a sentir sin dolor. El destino, sin embargo, ya había comenzado a tejer un nuevo desafío. Porque cada secreto revelado arrastra a otro que intenta salir a la luz. Y lo que Abril no sabía, era que el nombre de la raya estaba ligado al pasado de su padre mucho más de lo que ella jamás imaginó. La fama llegó como un relámpago, sin pedir permiso y sin medir consecuencias. El vídeo del tango entre Abril Bentancur y Bruno Larraya seguía multiplicándose en las redes. En cada rincón del país, la gente hablaba de la camarera que humilló al millonario. Lo que para el público era una historia de justicia poética, para ella se convirtió en una maldición silenciosa. En el restaurante donde trabajaba, los clientes llegaban solo para verla servir las mesas, como si fuera una atracción turística. Algunos la felicitaban con una sonrisa curiosa, otros, con condescendencia disfrazada de admiración. Pero los superiores no estaban contentos. El gerente, Martín Velasco, comenzó a mirarla con recelo. Temía que la atención desviara el prestigio del lugar, y sobre todo, que la joven se creyera más importante que su puesto. Una mañana, Abril fue llamada a la oficina. En la pared, un televisor mostraba el vídeo una y otra vez. Su giro perfecto, la mirada desafiante, el final aplaudido por todos. Esto está afectando la imagen del restaurante, dijo Velasco, sin levantar los ojos del escritorio. Los clientes ya no vienen por la comida, vienen por ti. Y nosotros no somos un teatro. No pedí fama, respondió ella con voz firme. Solo bailé porque alguien me retó delante de todos. A veces, los actos impulsivos tienen consecuencias, replicó él, entregándole un sobre blanco. Dentro, la notificación de despido. Sin derecho a reclamo. Abril salió del lugar sin derramar una lágrima. Caminó bajo un cielo gris, con la carta apretada entre los dedos. La gente la reconocía en la calle, le pedía fotos, la felicitaba. Pero ninguno de ellos sabía que, en ese mismo instante, ella acababa de perder su trabajo, su estabilidad y su único sustento. Esa noche, el bar de don Ezequiel Funes la recibió en silencio. Ella dejó el abrigo, se sirvió un mate y se sentó junto al viejo piano donde su padre había ensayado décadas atrás. El mundo aplaude cuando caes de pie, murmuró Ezequiel, pero no te sostiene cuando tocas el suelo. No necesito que me sostengan, respondió Abril, mirando el reflejo de las luces en el piso. Solo necesito un escenario donde volver a bailar. Mientras tanto, en la torre de cristal de su empresa, Bruno observaba el mismo vídeo desde su oficina.
Pero esta vez no lo veía con orgullo herido, sino con culpa. Había querido impresionarla, redimirse, pero sin querer había arruinado su vida. Al día siguiente, llegó al bar con una propuesta. Quiero patrocinarte. Puedo financiar una academia, una compañía de tango, lo que desees. No deberías estar sirviendo mesas. Abril lo escuchó en silencio y luego sonrió con ironía. ¿Y qué esperas a cambio? Nada, dijo él, bajando la mirada. Solo hacer algo bien por primera vez. Ella no respondió. Se limitó a encender el viejo tocadiscos. El sonido del bandoneón llenó el aire, y sin decir una palabra, lo invitó a bailar. En esa danza, Bruno comprendió que el perdón no se pide, se demuestra. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, mientras bailaban, alguien grababa desde la puerta entreabierta. Un nuevo vídeo estaba a punto de incendiar las redes, pero esta vez el escándalo no sería un accidente. La mañana siguiente trajo un nuevo incendio mediático. El segundo vídeo, aquel donde Bruno Larraya y Abril Bentancur bailaban a solas en el bar de Don Ezequiel Funes, se había vuelto aún más viral que el primero. Esta vez no se trataba de un reto, sino de algo mucho más íntimo. El público hablaba de una historia de amor secreta entre la camarera despedida y el empresario, más codiciado del país. Los noticieros repetían las imágenes con comentarios maliciosos. Los periodistas insinuaban que todo había sido una estrategia de marketing. Los inversionistas de la raya empezaron a dudar de su juicio, y sus socios le exigieron una respuesta inmediata. En su oficina, rodeado de pantallas y llamadas urgentes, Bruno sintió por primera vez que su vida controlada se estaba desmoronando. Esa misma tarde, fue al encuentro de Abril. La encontró ensayando sola, con el cabello suelto y los pies descalzos sobre el suelo de madera. Ella no lo miró al entrar. Siguió girando, desafiando el peso del aire con un movimiento elegante y cansado. Cuando la música terminó, habló sin volverse hacia él. Supongo que ahora también necesitas limpiar tu nombre. Bruno dio un paso al frente, respiró hondo y dijo lo que llevaba días ensayando. Quiero proponerte algo distinto. No una disculpa, sino un trato. Ella se volvió, arqueando una ceja. ¿Un trato? Serás mi instructora de tango. Te pagaré lo que pidas. Necesito aprender, de verdad. No para un evento, no para un espectáculo, sino para entenderte. Abril soltó una risa corta, sin alegría. ¿Crees que el tango se compra, como una acción de tu empresa? No, pero se aprende, contestó él con una sinceridad que la sorprendió. Y si tú aceptas enseñarme, te prometo no interferir más en tu vida. El silencio se extendió entre ellos. Abril caminó hacia la ventana, donde el sol caía oblicuo sobre los tejados. Sabía que aceptar significaba exponerse otra vez al escándalo, al juicio, a la crítica. Pero también sabía que el tango no se enseña solo con pasos, se enseña con heridas. Y, en el fondo, intuía que ambos cargaban las suyas. Está bien, dijo al fin. Pero quiero poner mis condiciones. Bruno asintió. La primera, las clases serán aquí, en este estudio, sin cámaras, sin prensa y sin promesas. La segunda, me pagarás como a cualquier profesional, y nada más. Y la tercera, hizo una pausa, no volverás a intentar salvarme con tu dinero. Él aceptó sin dudar. Durante las semanas siguientes, el estudio se convirtió en un territorio suspendido en el tiempo. Bruno llegaba cada tarde con el traje arremangado, dejando el ego en la puerta. Abril marcaba los pasos con precisión, sin sonreír, sin permitir que el aire se tornara romántico. Pero en cada compás, la tensión crecía, invisible, inevitable. Hubo días en que discutían como rivales, otros en que el silencio decía más que cualquier palabra. Bruno aprendía a moverse, a sentir el ritmo, pero también a callar, a ceder. Y Abril, pese a su firmeza, empezaba a mirar en él algo distinto, no al millonario arrogante, sino al hombre que quería encontrar sentido en algo que no podía comprar. Una noche, mientras el bandoneón se apagaba, él se atrevió a preguntar: ¿por qué dejaste de bailar profesionalmente? Ella respondió sin mirarlo: porque el hombre que mató a mi padre también amaba el tango. Bruno sintió un escalofrío. Por primera vez, comprendió que aquel contrato no era solo un acuerdo de clases. Era una puerta abierta hacia un pasado que los unía más de lo que cualquiera de los dos sospechaba. Los ensayos entre Abril Bentancur y Bruno Larraya se volvieron un ritual casi sagrado. Cada tarde, las luces del viejo estudio de tango se filtraban entre las persianas, dibujando sombras que danzaban junto a ellos. El aire olía a madera pulida, a historia y a un deseo que ambos fingían no sentir. Ella llegaba puntual, siempre con el cabello recogido y la mirada concentrada. Él, cada vez más humano,
Había aprendido a dejar el teléfono apagado, a respirar el ritmo, a escuchar con el cuerpo. Pero entre los pasos y las pausas, algo más comenzaba a emerger. Una corriente invisible, una emoción que los envolvía en cada giro. Un día, durante una práctica particularmente intensa, Bruno tropezó en medio de una figura. Abril, en lugar de soltarlo, lo sostuvo con firmeza, y sus rostros quedaron a escasos centímetros. El silencio fue tan profundo que el sonido del bandoneón parecía un suspiro lejano. «¿Estás temblando?», dijo ella, con voz baja. «¿No es por miedo?», respondió él. «Es porque no sé qué hacer contigo». Abril apartó la mirada, rompiendo el momento. Caminó hacia el tocadiscos y cambió la música. «Entonces no hagas nada. Solo baila». Pero en su interior, tampoco estaba tranquila. Cada paso junto a Bruno la desarmaba un poco más. Intentaba mantener la distancia, recordarse que él pertenecía a otro mundo, que el dinero y las apariencias nunca podrían mezclarse con la pasión verdadera. Sin embargo, cada mirada de él desafiaba esas barreras. Fue Clara Saldías, la asistente personal de Bruno, quien percibió lo que estaba ocurriendo antes que ellos mismos. Clara había trabajado para él durante años, conocía cada gesto, cada cambio de tono, cada silencio incómodo. Una tarde, decidió enfrentarlo. «¿Sabes lo que estás haciendo?», le preguntó en su oficina, con la frialdad de quien ha visto demasiado. «Estoy aprendiendo a bailar», respondió él. «No, Bruno. Estás aprendiendo a sentir. Y eso te asusta más que cualquier fracaso financiero». Bruno no respondió. Solo la miró con esa incomodidad que aparece cuando alguien dice una verdad imposible de negar. Esa misma noche, durante el ensayo, Clara apareció en el estudio sin previo aviso. Quería hablar con Abril, advertirle que su jefe no era un hombre sencillo, que detrás de su aparente vulnerabilidad había un pasado oscuro que ella desconocía. Pero al abrir la puerta, los encontró bailando. No había palabras, solo un lenguaje de cuerpos, miradas y respiraciones entrelazadas. Clara comprendió que ya era tarde. Cuando la música terminó, Bruno se separó de Abril lentamente. Clara fingió una sonrisa y se acercó. «Perdón por interrumpir», dijo, aunque en su voz se notaba un temblor. «Bruno, tenemos que hablar. Es importante». Abril percibió algo extraño en esa tensión. No sabía quién era Clara en la vida de él, ni qué historia compartían. Pero en la forma en que ella lo miraba, había algo más que preocupación. Había dolor. Había advertencia. Esa noche, mientras Abril regresaba a su pequeño apartamento, sintió que una puerta invisible se abría dentro de Bruno. Una puerta hacia un pasado que aún lo perseguía. Y por primera vez, temió no solo por lo que sentía, sino por lo que podía descubrir. Bruno, por su parte, se quedó solo en el estudio, mirando el suelo donde aún quedaban las huellas de sus pasos. Sabía que Clara tenía razón. Temía sentir, porque cada vez que se permitía hacerlo, la vida le cobraba un precio demasiado alto. Y esta vez, la deuda llevaba el nombre de Abril Bentancur. Los días siguientes fueron una tormenta disfrazada de calma. En el estudio, Abril Bentancur y Bruno Larraya seguían bailando, pero algo había cambiado. Desde la visita inesperada de Clara Saldías, el aire entre ellos se había vuelto más denso, cargado de silencios que pesaban más que las palabras. Clara había desaparecido de la oficina de Bruno sin dejar rastro. Ni una renuncia formal, ni un mensaje. Solo un sobre cerrado sobre su escritorio. Dentro, un pendrive y una nota que decía: «No puedes construir amor sobre los mismos secretos que destruyeron a tu padre». Bruno sintió un escalofrío. Aquella frase lo devolvió a una herida que creía enterrada. Pasó horas dudando antes de abrir el archivo. Cuando finalmente lo hizo, descubrió algo que lo dejó sin aliento. Documentos, fotografías, contratos antiguos, todos vinculaban a su difunto padre, Esteban Larraya, con Luciano Bentancur, el padre de Abril. El contenido era devastador. Décadas atrás, Esteban había sido el inversor que financió la última gira internacional de Luciano. Pero el contrato incluía cláusulas abusivas. El 80% de las ganancias iban a parar a la empresa de los Larraya. Cuando la pareja de baile de Luciano murió en aquel accidente en París, la compañía se desentendió de todo, dejándolo sin apoyo, sin dinero, sin nombre. Fue el principio de su caída. Bruno cerró los ojos, aturdido. Todo encajaba. El rencor de Abril hacia los hombres con poder, su desconfianza, su silencio sobre el pasado. Su padre había sido destruido por el apellido que él llevaba con orgullo. Esa noche, Bruno fue al estudio decidido a contarle la verdad. Pero al llegar, encontró el lugar lleno de cámaras y periodistas.
Alguien había filtrado la historia de sus clases privadas con Abril, y los titulares no daban tregua. Romance secreto entre el millonario y la hija del legendario Bentancur. Pasión, poder y escándalo. El tango que une dos mundos enfrentados. Abril, con los ojos enrojecidos, lo esperaba en el centro del salón. ¿Fuiste tú?, preguntó con la voz quebrada. ¿Tú filtraste todo esto? No, dijo él, acercándose. Te juro que no. Pero hay algo que sí tengo que decirte. No digas nada, interrumpió ella, retrocediendo un paso. Ya sé todo. Bruno la miró confundido. ¿Qué sabes? Sé que tu padre fue el hombre que arruinó al mío. Sé que los Larraya le quitaron todo y lo dejaron morir en la ruina. ¿Qué pensabas? ¿Que nunca iba a descubrirlo? El golpe fue certero. Ella sostenía en la mano una carpeta, la misma que Clara Saldías había entregado a un periodista antes de desaparecer. Los Dacias estaban en todas partes. Los nombres, los contratos, las fechas. Era la verdad que durante años nadie había querido contar. Bruno intentó acercarse, pero Abril se apartó. Todo este tiempo pensé que eras diferente, dijo, con lágrimas contenidas. Pensé que tal vez la historia podía repetirse, pero con otro final. Me equivoqué. Ella salió del estudio sin mirar atrás. Los flashes la siguieron hasta la calle, cegándola como si la fama fuera una condena. Esa noche, los noticieros mostraron las imágenes de ambos en pantallas gigantes. El país entero opinaba, juzgaba, inventaba versiones. Bruno, encerrado en su apartamento, veía cómo su apellido volvía a estar en el centro del escándalo, igual que décadas atrás. Solo que esta vez, no era su padre quien destruía una vida. Era él quien debía pagar la deuda moral que había heredado. Mientras tanto, en una habitación modesta, Abril observaba las mismas imágenes. Su madre, enferma y postrada, la miró con ternura. Tu padre siempre decía que el tango no termina hasta que suena el último acorde, susurró. Tal vez este no sea el final, hija. Pero Abril no podía creer en eso. No todavía, porque en su corazón, el tango se había detenido justo en el momento en que Bruno la dejó sola en medio del escándalo. La mañana del enfrentamiento amaneció gris, con ese silencio tenso que antecede a una tormenta. El edificio principal del grupo La Raya estaba rodeado de periodistas, cámaras y micrófonos. El escándalo del tango, los documentos filtrados y la historia de los Bentancur se habían convertido en un fenómeno nacional. Nadie hablaba de otra cosa. Dentro, en el piso 34, se celebraba una reunión extraordinaria con los inversionistas. Todos esperaban explicaciones del propio Bruno La Raya. Los socios más antiguos lo miraban con desaprobación. Algunos exigían su renuncia inmediata. Tu vida personal está hundiendo la imagen de la compañía, dijo uno de ellos, Germán Rivas, con voz cortante. Los mercados se desploman y las redes se burlan de nosotros. Bruno los escuchaba sin defenderse. Había pasado la noche en vela, sin comer, sin hablar con nadie. Sabía que cualquier intento de justificar lo sucedido solo empeoraría las cosas. De pronto, las puertas de la sala se abrieron. Todos los presentes giraron la cabeza. Allí, de pie, con un abrigo empapado por la lluvia, estaba Abril Bentancur. Su presencia paralizó la reunión. Nadie entendía cómo había logrado entrar, pero su mirada bastó para que nadie se atreviera a detenerla. No vine a vengarme, dijo, avanzando despacio. Vine a decir la verdad que ustedes se niegan a escuchar. El silencio se volvió absoluto. Bruno la miró, incapaz de pronunciar su nombre. Mi padre confió en un La Raya, continuó ella, dejando caer sobre la mesa una carpeta llena de papeles amarillentos. Le entregó su arte, su nombre, su vida. Y a cambio, ustedes lo destruyeron. Todo por un contrato sucio que lo dejó sin nada. Un murmullo recorrió la sala. Los inversionistas se miraban entre sí. Rivas intentó intervenir, pero Abril levantó la voz. No me callaré. No busco dinero, ni fama. Solo quiero que el apellido de mi padre sea limpiado. Bruno se puso de pie. Déjenla hablar, ordenó con firmeza. Su tono no era el del empresario, sino el de un hombre dispuesto a enfrentar sus propias sombras. Ella lo miró, herida, pero continuó. Tu padre firmó aquel contrato, Bruno. Pero tú puedes decidir si lo mantienes o si lo corriges. Bruno se acercó lentamente, tomó la carpeta y la sostuvo entre las manos. Todo lo que dices es verdad, dijo con voz quebrada. No sabía la magnitud del daño, pero ya no quiero ser parte de ese legado. Giró hacia los socios. A partir de hoy, todos los derechos de la compañía sobre la obra y el nombre de Luciano Bentancur serán anulados.
Y cada centavo que alguna vez se generó gracias a su talento será devuelto a su familia. Los inversionistas protestaron. Rivas golpeó la mesa. Esto es una locura. Perderemos millones. Ya perdimos algo más importante, respondió Bruno con calma, nuestra dignidad. Abril no dijo nada. Lo observó con lágrimas contenidas. Por primera vez, él no hablaba como un millonario, sino como un hombre libre del peso de su apellido. Cuando la reunión terminó, la prensa esperaba afuera. Bruno salió primero, seguido por Abril. Los flashes los cegaron, las preguntas llovían como metralla. Pero ninguno habló. Solo se miraron brevemente antes de tomar caminos opuestos. Esa misma noche, las noticias transmitieron el momento en vivo. Los titulares cambiaron de tono. El heredero que desafió a su propio imperio. Justicia para el nombre de Bettencourt. Y aunque el público celebraba la valentía del empresario, Abril se encerró en su casa, sintiendo una mezcla amarga de alivio y tristeza. Había logrado limpiar el nombre de su padre, pero al hacerlo, había perdido al hombre que comenzaba a amar. O eso creía. Porque mientras ella apagaba las luces del pequeño departamento, Bruno, solo en su oficina, observaba una vieja foto de Luciano Bettencourt tomada en París. En el reverso, una dedicatoria. El verdadero tango no se baila para ganar, se baila para perdonar. Y en ese instante, comprendió que la historia aún no había terminado. Pasaron varias semanas desde aquel día en que el apellido Larraya dejó de ser símbolo de poder para convertirse en un gesto de redención. Los medios se cansaron del escándalo, las cámaras se apagaron, y el mundo siguió girando. Pero en el corazón de Bruno Larraya, algo había cambiado de manera irreversible. Había devuelto lo que su familia le había arrebatado al padre de Abril Bettencourt, pero aún quedaba una deuda más profunda, una que no podía pagarse con dinero. Durante días, caminó por los viejos barrios de Montevideo buscando algo que no sabía nombrar. Fue entonces cuando encontró el antiguo teatro El Bandoneón, cerrado desde hacía años, cubierto de polvo y telarañas. Allí, entre las butacas rotas y el eco del pasado, Bruno tuvo una idea: reconstruir aquel lugar y convertirlo en la Fundación Luciano Bettencourt, un espacio gratuito donde jóvenes sin recursos pudieran aprender a bailar tango. No como un negocio, sino como un acto de justicia y amor. Cuando el proyecto se anunció, nadie creyó que fuera cierto. Pero en pocos meses, el edificio renació. Los muros se pintaron, los pisos brillaron otra vez, y en el centro del escenario se colocó una placa de bronce con una frase que lo decía todo. El tango no pertenece a quien lo baila mejor, sino a quien lo siente con el alma. Abril supo de la fundación por los diarios. No había vuelto a ver a Bruno desde el día de la confrontación. Al principio dudó en asistir a la inauguración, temía que fuese solo una estrategia de imagen. Pero cuando leyó que el lugar llevaría el nombre de su padre, no pudo resistirse. La noche de la apertura, el teatro se llenó de periodistas, artistas y viejos maestros del tango. En el centro del escenario, Bruno, vestido de negro, habló con voz serena. No abrimos este lugar para borrar un error, sino para recordar que el arte puede sanar donde la ambición destruyó. Y entonces la vio. Abril estaba entre el público, con un vestido rojo que parecía hecho para el fuego. Sus miradas se cruzaron, y el mundo se detuvo un instante. Cuando los aplausos cesaron, él bajó del escenario y caminó hacia ella. «Gracias por venir», susurró. «No podía quedarme lejos», respondió ella con una sonrisa leve. «Este lugar es lo que mi padre hubiera soñado». Bruno extendió su mano. «Hay algo que aún falta por inaugurar», dijo, mirándola con una ternura nueva. El primer tango. El murmullo del público se apagó. El bandoneón comenzó a sonar, y ambos caminaron al centro del escenario. Las luces se atenuaron. Ella apoyó su mano sobre la de él, y los cuerpos se reconocieron como si nunca se hubieran separado. El baile fue distinto a todos los anteriores. No había desafío, ni orgullo, ni dolor. Solo una comunión silenciosa entre dos almas que habían recorrido el infierno y regresado. Los pasos eran suaves, los giros, precisos. El público contenía la respiración. En cada movimiento, la historia que los había separado se transformaba en una danza de perdón. Cuando la música terminó, Bruno se arrodilló ante ella, sin miedo, sin protocolos. «Abril Bettencourt», dijo, con la voz temblorosa pero firme, «¿me permitirías bailar contigo el resto de mi vida?» El teatro entero enmudeció. Abril lo miró, con lágrimas que le temblaban en las pestañas. Luego, sonrió. «Solo si prometes no volver a llevar el ritmo tú solo». Las risas suaves del público rompieron la tensión. Ella extendió la mano, y él la tomó. Un aplauso ensordecedor llenó la sala.
Las cámaras captaron la imagen, los dos abrazados bajo la luz del escenario, envueltos en la música del último tango. Esa noche, la historia cerró su círculo. No fue un final trágico ni una venganza, sino una redención compartida. El millonario que aprendió a sentir y la hija del bailarín que enseñó a perdonar se convirtieron en leyenda. Y mientras las luces se apagaban, don Ezequiel Funes observaba desde la primera fila con una sonrisa emocionada. Murmuró en voz baja, como para sí mismo: Luciano, tu tango sigue vivo. Si esta historia tocó tu corazón, no te quedes en silencio. Déjame un comentario contándome qué parte del tango entre Abril y Bruno te emocionó más. Suscríbete ahora para no perder las próximas historias donde el amor, la redención y las segundas oportunidades se bailan con el alma. Activa la campanita, porque cada semana publicamos relatos que te harán sentir, soñar y creer nuevamente en el poder de los sentimientos verdaderos. Y si esta historia te hizo suspirar, comparte este vídeo con alguien que también crea que el amor puede nacer incluso entre el dolor y el perdón. Próximo capítulo. Una nueva historia donde el destino demuestra que el corazón nunca olvida el compás del amor.